Pues bien, hoy vamos a hablar sobre los huesos de la cabeza ósea, ¿no? Vamos a hablar sobre la cabeza ósea. En la cabeza ósea, para un buen estudio, necesitamos dividirlo en dos porciones, ¿no? En huesos de la cara, o huesos del cráneo, o viscerocráneo y neurocráneo, propiamente dicho. Pues bien, para ello necesitamos trazar una línea imaginaria entre el nacio, que se encuentra entre la sutura frontonasal, entre el hueso frontal y los huesos propios de la nariz, y la sutura internasal, que divide a los huesos propios de la nariz. La confluencia de estas dos suturas nos da el punto craniométrico nacio. Del punto craniométrico nacio trazamos una línea imaginaria hacia la apófisis mastoides, pasando por el tubérculo articular del hueso temporal. Trazamos esta línea, de esta línea hacia arriba es neurocráneo, ¿no? O cráneo propiamente dicho, y de esa línea hacia abajo es viscerocráneo o cara. Pues bien, el hueso frontal. Vamos a hablar sobre el hueso frontal, ya que es el que está superior y hacia adelante, ¿no? Ante lo superior. El hueso frontal, pues vemos a simple vista que tiene unos relieves llamados arcos supraciliares. En el medio, la eminencia frontal media, o también llamada glabela. Hacia lateral, vemos aquí la apófisis orbitaria externa, o también llamado la apófisis cigomática del hueso frontal, ya que se articula con parte del hueso cigomático, o también llamado hueso malar, con la porción frontal del hueso cigomático, o la apófisis frontal del hueso cigomático, ¿no? Más exactamente. Pues bien, vemos que tiene un agujero, el agujero supraorbitario, que pasan las fibras terminales del primer par, la primera rama del trigémino, que es el quinto par craneal, ¿no? Vemos aquí la cresta orbitaria externa, que da origen a la línea temporal superior, ¿no? Vemos también las gibas frontales, o también llamadas eminencias frontales laterales. Podemos ver que el hueso frontal se articula con los huesos parietales. Los huesos parietales, aquí se ve mejor, gracias a la sutura coronal o sutura frontoparietal. Vemos aquí a la sutura interparietal o sutura sagital. La sutura sagital. Y entre la sutura sagital y la sutura frontoparietal o coronal, un punto craniométrico llamado bregma. Pues bien, vamos a ver rápidamente la cara interna, ¿no? Del hueso frontal. Aquí vemos uno que está desarticulado. Podemos ver en este hueso frontal la sutura metópica, que es una sutura que con el tiempo se va osificando. Sutura metópica. Podemos ver que el hueso frontal, en su vista, en su porción horizontal, ¿no? De la porción horizontal, la inferior, ¿no? La lámina inferior de la porción horizontal es el techo de la órbita. El techo de la órbita. Forma parte del techo de la órbita. Aquí podemos ver esto. Forma parte del techo de la órbita. Vemos que tiene una escotadura. Ahí se ve mejor, una escotadura en forma de herradura. Esa escotadura sirve para la articulación con el hueso etmoides, ¿ya? Y vemos aquí que tiene una especie de saliente, una especie de crestita. Esta crestita sirve como inserción para la hoz del cerebro, que divide los dos hemisferios, ¿no? Es una prolongación de la dura madre. También vemos como que hay un canalículo, un canal aquí. Este canal sirve para que transcurra el seno sagital superior, ¿no? Es un seno venoso. Es como una invaginación, como una especie de manguera que hace la dura madre por la cual transcurre sangre venosa. Se llama eso seno venoso sagital superior. Aquí se ve mejor, ¿no? Pues bien, vemos también que en esta porción, a ver, vamos a ver un cráneo que está cortado aquí. En esta porción
horizontal que está en vista a la bóveda craneana. Vemos aquí un relieve. Este relieve es dejado por la porción orbitaria del lóbulo frontal del cerebro, ¿no? Y vemos aquí en medio que en este cráneo obviamente está articulado el hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso pequeño en forma de balanza. Aquí solamente vemos la parte vertical, ¿no? Una porción de la parte vertical, exactamente la lámina cribosa y la crista galli o la cresta de gallo, ¿ya? Y aquí adelante podemos ver donde está el estilete un agujero, es el agujero ciego. Por ahí pasa una vena emisaria para el seno sagital superior, así dice textualmente el nétar, ¿no? Pasa una venita que da sangre al seno sagital superior. Y aquí vemos la crista gallo, la cresta de gallo, en la cual aquí se inserta también la hoz del cerebro. Y la lámina cribosa, que no sé si se logra ver bien, parece que no se logra ver bien, la lámina cribosa. Bueno, esa lámina cribosa tiene cribas, ¿no? Agujeritos pequeños. Por ahí pasan filetes olfatorios del primer par craneal, que es el nervio olfatorio, ¿no? Pues bien, vamos a seguir viendo de una vista externa. Vemos aquí los huesos propios de la nariz, que están articulados superior, ¿no? En superior con el hueso frontal. Vemos la articulación frontonasal. Hacia lateral podemos ver parte del hueso maxilar, ¿no? La apófisis ascendente del hueso maxilar, que se articula con el hueso propio de la nariz y con el hueso frontal. Después vemos aquí el agujero infraorbitario, por la cual transcurre el nervio, ¿no? De porción desde el nervio maxilar, maxilar superior, el quinto 2, la segunda rama del trigémino. Aquí ya entrando a la órbita, casi entrando ya a la órbita, vamos a ver si se logra ver un poco. Podemos ver aquí el hueso lacrimal o hueso unguis, ¿no? Y aquí vemos un conducto, el conducto lacrimonasal. Vamos a ver si se logra ver. Aquí, vamos a ver si se logra ver, ¿no? Que conecta la fosa orbitaria con las fosas nasales, ¿no? Por eso cuando alguien llora a veces mojea un poco, ¿no? Aquí vemos cómo sale el estilete, se logra ver cómo se mueve el estilete debajo del cornete nasal inferior, que es un hueso independiente, ¿no? No pertenece a ningún otro hueso. Se puede desarticular el cornete nasal inferior. Pues bien, sabemos que hay tres cornetes, uno que pertenece al hueso etmoides, otro que pertenece al hueso maxilar y otro que es independiente. Muy bien. ¿Qué más podemos ver? Un ratito, vamos a acomodar bien esto. Ya. Podemos ver aquí también los alvéolos dentarios, ¿no? Los alvéolos dentarios, la eminencia canina, la fosa canina. Podemos ver la espina nasal anterior. A ver, de perfil se ve mejor, creo. La espina nasal anterior. Aquí. La espina nasal anterior. La fosa piramidal, que da a las fosas nasales, la fosa piramidal, aquí. Vemos aquí el cornete nasal óseo, que está formado por la lámina vertical del hueso etmoides y la lámina vertical y el vómer, ¿no? El vómer, vamos a verlo mejor de esta parte, a ver. Vemos, este es el hueso vómer. Este es el hueso vómer, ¿no? Que forma parte del tabique nasal óseo. Un ratito vamos a poner paso un momento, voy a traer otro preparado que se ve mucho mejor, el hueso vómer. Pues bien, aquí, miren, este es parte del hueso, esto es parte del hueso etmoides, todo esto, y esta porción de aquí, que va desde acá, desde el hueso esfenoides, que se articula con el hueso esfenoides. Vemos aquí que esto es el seno esfenoidal, ¿ya? El seno esfenoidal, este es el hueso esfenoides. Esto ya es parte del hueso occipital. En estos huesos se articula el hueso vómer.
Y acá posee una porción que es parte del tabique nasal óseo, como vemos es así, ¿no? Estos etmoides, estos Vomer, vamos a ver, miren cómo divide a las coanas. A ver, ¿se ve? Ahí está, ¿no? Pues bien, ahí está. Aquí se ve mejor, no sé si logran distinguir, no sé si se logra distinguir aquí. Y vemos que esta está formando parte del tabique nasal óseo, el Vomer y el hueso etmoides, ¿no? Pero no todo el hueso etmoides. Si el profesor o alguien, la persona que les pregunta es exquisita, te va a preguntar qué parte del hueso etmoides forma parte del tabique nasal óseo. No tabique nasal a secas, porque el tabique nasal, acuérdense que está formado por cartílagos, no solamente con huesos. ¿Ya? Pues bien. Eh, ya visto esto, vemos aquí, ya vimos el hueso maxilar. El hueso maxilar está articulado con los dientes también, acuérdense de eso. Tiene porciones que, a ver, vamos a ver algunas porciones del hueso maxilar. A ver si se logra ver aquí. Ya. Vemos aquí, esto aquí, esta porción que estoy señalando con el estilete se llama tuberosidad del maxilar. Ya, esta tuberosidad del maxilar muchas veces por alguna mala praxis o cuando el diente está muy anquilosado suele fracturarse en una extracción dentaria, ¿no? Y en esta porción hay unos agujeritos los cuales, por los cuales entran algunos filetes nerviosos llamados nervios alveolares, que son ramas del quinto 2, la segunda rama del trigémino, ¿no? Cuando digo quinto 2 me refiero al nervio, al par craneal, quinto par craneal, y 2 es la rama, ¿no? Llamado el nervio maxilar. Recuerden que el quinto 1 es el oftálmico, el quinto 2 maxilar y el quinto 3 el mandibular. Eh, Vemos que tiene una eminencia canina también, una eminencia canina, alvéolos dentarios, tabiques, ¿no? Alveolares. Este hueso es esponjoso, muy esponjoso. ¿Qué más podemos hablar sobre este hueso? Se articula, ¿no? Con el hueso, los huesos propios de la nariz, con el hueso frontal, con el hueso ungis. También aquí vemos que se articula con el hueso cigomático o hueso malar. Pues bien, el hueso malar. El hueso malar o cigomático es muy famoso, digámoslo así, porque forma el asa de la calavera o el arco cigomático. ¿Ya? Esto tiene una especie de trabalengua de nombres. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque la porción que se articula con el hueso temporal se llama porción o apófisis temporal del hueso cigomático. ¿Ya? Y la porción del temporal que se articula con hueso cigomático se llama apófisis cigomática del hueso temporal. ¿Ya? Juntos estos forman el asa de la calavera, como le dicen algunos, o también lo llaman arco cigomático, simplemente, ¿no? Pues bien, aquí vemos cómo está el arco cigomático. Y ya, hablando del hueso temporal, ya. El hueso temporal posee una escama, una especie de lámina, ¿no? A la cual le llaman escama, escama del temporal, ¿ya? Posee una especie que se llama apófisis cigomática, una saliente, y también eh, un relieve llamado apófisis mastoides, ¿ya? Esta apófisis mastoides. La apófisis mastoides es importante porque ahí se articulan, perdón, se insertan algunos huesos, perdón, se insertan algunos músculos. Los músculos se insertan, ¿ya? Los huesos se articulan. A ese nivel se insertan algunos músculos. El más famoso de ellos es el esternocleido occipito mastoideo, o también llamado esternocleido mastoideo simplemente. Una porción, la porción mastoidea, obviamente se inserta a este nivel. Aquí en el arco cigomático también se inserta un músculo muy importante, que es el músculo macetero. ¿Ya? Muy importante. Aquí se inserta el músculo esternocleido occipito mastoideo. También se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Algunos huesos algunos músculos del cuello también, como el trapecio,
se insertan a este nivel, y otros músculos más del cuello, ¿ya? Que vamos a ver más adelante, ojalá. Aquí vemos el conducto auditivo externo, que también pertenece al hueso temporal. Si les preguntan qué estructura pertenece al hueso temporal, arco cigomático, escama del temporal, apófisis mastoides, conducto auditivo externo, la apófisis articular, de la cual hablaba de antes. La apófisis articular, o cóndilo también le llaman, o cóndilo del temporal, es esto. Esta saliente, esta bolita. ¿Ya? Vamos a insertar, vamos a articular, perdón, estoy con esta trabalengua de insertar, articular. ¿Ya? Aquí, ¿ven? Por eso llaman que la articulación temporomandibular, la TM, como dicen algunos libros, la TM es una articulación bicondilia. ¿Por qué? Porque en ella participa el cóndilo mandibular y el cóndilo del temporal. Por ello es bicondilia. Muchos piensan porque hay dos cóndilos. No, no hay dos cóndilos en esa articulación. Bueno, sí hay dos cóndilos, pero no hablamos de los cóndilos simplemente del hueso mandibular, sino el cóndilo del temporal y el cóndilo de la mandíbula, ¿no? Pues bien, hasta ahí más o menos una vista anterior del cráneo. Podemos hablar, para terminar ya, de la fosa orbitaria, ¿no? Pues bien, la fosa orbitaria, a ver si logra ver bien. La fosa orbitaria está compuesta por el techo. Vemos aquí el hueso